Mi hermana legítima reivindicó mis logros, valiéndose del favor que le salvó la vida para asegurar un contrato matrimonial con el recién nombrado erudito más destacado, Julián, y así evitar que arruinara sus planes, ordenó a sus sirvientes que me rompieran las piernas y me encerraran en el leñero. El día de su boda, salí a rastras del leñero, aferrada a la prenda, y le supliqué a Julián que me ayudara, solo para encontrarme con su indiferencia. Fue en ese momento que comprendí que los supuestos favores que salvaban vidas no eran nada comparados con la influencia que la hija del señor obtuvo de este matrimonio. Me arrastraron al patio trasero, me golpearon hasta la muerte con palos y arrojaron mi cuerpo a un pozo seco. Cuando volví a abrir los ojos, había regresado al día en que Julián estaba en peligro y un hombre de negro me preguntó si había visto a un hombre herido huyendo. Y tiré a un lado la estera rota donde Julián se había escondido. Casualmente la persona que buscas está justo aquí. El hombre de negro parecía igual de sorprendido de que Julián se hubiera atrevido a esconderse delante de sus narices. En su ira alzó su espada y apuñaló a Julián varias veces mientras yacía inconsciente. Me escondí en silencio tras una gran piedra, aplaudiendo la escena en mi mente, deseando poder salir corriendo a apuñalarlo unas cuantas veces más a pesar de las numerosas heridas, todas dirigidas a puntos vitales. Mi experiencia de la vida anterior me hacía temer que no muriera. Después de que los hombres se fueron, me acerqué para comprobar su aliento. Bien. Bien. Respiraba con dificultad, y parecía que el tiempo de Julián había terminado. Julián, cuánto me cuesta olvidar tu antigua gloria de estrella brillante. Esta vez te convertirás en un fantasma sin nombre olvidado en un pueblo lejano, llevando mi cesta de verduras. Me di la vuelta para irme, pero de repente recordé el trágico incidente de mi vida pasada, me rompieron las piernas. Docenas de golpes me habían dejado las piernas hechas un mar de sangre, dejándome indefenso mientras me arrastraba por el suelo como un mendigo. Pero si solo había salvado a alguien por bondad. Entonces, ¿por qué merecía tanto sufrimiento? El culpable que me convirtió yacía bajo mis pies, y cómo no iba a odiarlo. Ante el abismo mental, tomé una piedra grande y volví a golpear con saña las piernas de Julián, aplastándolas repetidamente hasta que oí el sonido de huesos rompiéndose. Esta vez, aunque fueras la estrella literaria del cielo, más te valía arrodillarte y suplicar clemencia al cruzar el río de los muertos. Limpiándome la sangre de la cara, me volví para despedirme del hombre que tanto dolor me había causado en mi vida pasada. La inocente y amable Jenny de mi vida anterior había muerto en el pozo del Señor, y en esta vida solo quería vivir para mí. Regresé a toda prisa al pueblo con mi cesta de verduras en la mano, solo para encontrarme con la Madern que me atendía observándome con recelo, con la mirada llena de duda. ¿No estabas recogiendo verduras? ¿Cómo se te ensangrentó la falda? Aunque se suponía que era mi criada, en realidad era una espía que mi hermana legítima había puesto a mi lado para vigilarme. Al fin y al cabo, ¿qué criada viviría bien mientras su ama se esforzaba por ganarse la vida en el campo? En mi vida anterior, mi hermana legítima se había involucrado con el hermano menor del emperador, Lord Ansel, para ascender en la escala social. Con el tiempo quedó embarazada de él. Pensó que estaba a punto de conseguir el título de princesa, pero Añel, el playboy, era conocido desde hacía tiempo por su infidelidad, y de repente lo negó todo. Mi padre estaba furioso porque mi hermana legítima había mancillado su honor estando con un hombre siendo aún una niña. Sin embargo, no soportaba reprender con dureza a su querida hija mayor. No le quedó más remedio que bajar su orgullo y pedirle matrimonio. Después de todo, el embarazo de mi hermana no podía esperar, y un aborto inducido con medicamentos podría perjudicar su salud. Si el niño nacía, mi hermana tendría que suicidarse o pasar su vida en un templo como monja para preservar su honor. Al final, se tomó la decisión. Ansel se casaría con mi hermana legítima, y la casa del señor enviaría a otra hija para que se convirtiera en su consignataria. Como mi hermana no podía servir a Ansel, era justo asegurarnos de que no pasara las largas noches solo. Este acuerdo ya era una gran humillación. Pero como Ansel tenía influencia sobre la casa del señor, a mi padre no le quedó más remedio que obedecer. Fue entonces cuando se acordó de mí, la hija ilegítima criada en las afueras de la capital, para evitar que huyera al enterarse de la noticia. Mi hermana legítima tuvo la amabilidad de enviar a una criada a mi servicio, no para ayudarme, sino para vigilarme. Después de todo, mi hermana legítima era la persona más celosa y despiadada.
Aunque su matrimonio con Ansel parecía ofrecerle lujos, una vez que diera a luz, los vientos de los celos y el derramamiento de sangre se volverían contra mí. Pero sabía que el sueño de mi hermana de convertirse en princesa pronto se haría añicos. En mi vida anterior, tan solo 3 días después, Aniel, mientras cazaba en las afueras, fue emboscado por bandidos de la montaña y cayó por un precipicio. Su cuerpo nunca fue encontrado, sin esperanza para mi hermana ni para su hijo nonato, y su compromiso secreto nunca se hizo público. Mi hermana quedó viuda y soltera, sumida en el duelo. Fue por esta época cuando mi hermana descubrió el obsequio que Julian me había dado, lo que la impulsó a aprovechar la oportunidad y reclamar el título de prometida del erudito para su hijo nonato. Al fin y al cabo, Julian provenía de una familia humilde, y una vez que el asunto saliera a la luz, la casa del señor podría usar su poder para reprimirlo. Era una lástima que mi vida no sirviera para sus planes. Y por temor a desenmascararla, mi hermana legítima empezó a conspirar contra mí. Al reflexionar sobre todo, sonreí levemente y abordé el asunto con calma. No es nada. Acabo de encontrarme con un perro salvaje que había sido asesinado y un poco de sangre me salpicó la falda. Encontrarme con Julian fue como encontrarse con un perro salvaje. En cuanto al accidente de Ansel en mi vida anterior, no fue simplemente un encuentro con bandidos de la montaña. Sabía la verdad. Había pensado escapar de la capital para buscarme la vida en otro lugar, pero los caminos eran demasiado peligrosos para una mujer débil como yo. Si me quedaba en la capital, la casa del señor acabaría destrozándome, ya que me habían dado una segunda vida. Usaría el camino de Aniel a mi favor para encontrar una salida a este atolladero. 3 días después me disculpé para ir a recoger hierbas y llevé una hoz a las montañas. En el camino me encontré con mi vecina, Laura, que también estaba recogiendo hierbas. Le dije que no necesitaba mucho y le prometí compartir las hierbas con ella más tarde, convenciéndola de volver a casa. Una vez en las montañas encontré el lugar donde Aniel había sido emboscado en mi vida anterior y se había escondido en un gran árbol. Aunque era fuerte por años de trabajo agrícola, no sabía nada de artes marciales y solo podía actuar según la situación. Como era de esperar, poco después llegaron 2 grupos de personas. Uno vestía uniformes de la Guardia Imperial, mientras que el otro vestía ropa de dormir, difícil de distinguir en el camino. Los guardias imperiales protegían a un hombre de rostro delicado, ricamente vestido, y se habían retirado al mismo árbol donde me escondía. El hombre ya había recibido una flecha en el hombro. Uno de los hombres vestidos de negro vio una abertura y estaba a punto de atacar por la espalda. Al ver que lo apuñalarían, actué rápidamente, salté del árbol y usé mi hoz para derribar al atacante. Era la primera vez que mataba a alguien. Aunque no era un buen hombre, me inquietaba. Pero en el caos del momento, me obligué a mantener la calma. Descendí del cielo. Justo cuando la Guardia Imperial estaba a punto de volverse contra mí. Sin embargo, al ver que no albergaba malas intenciones y que estaba concentrado en proteger al hombre de la fina túnica, redirigieron sus esfuerzos y comenzaron a atacar a las figuras vestidas de negro. La Guardia Imperial, altamente entrenada, despachó rápidamente a los enemigos. Una vez evitado el peligro, el líder de la guardia se arrodilló de inmediato ante el hombre de elegantes ropajes. Su Majestad informó que todos los rebeldes habían sido abatidos. Acabo de confirmar que el líder entre ellos no era otro que el joven maestro An. El hombre de elegante túnica, agarrándose la herida, mostró una expresión de tristeza. Tras una breve pausa, habló con la voz cargada de dolor. Esto es de suma importancia. Debemos difundir la noticia de que fue una banda de bandidos la que causó el caos. Una vez que todo estuvo arreglado, el hombre finalmente me vio limpiando mi hoz y ahuecó las manos en señal de gratitud. Tuve la mala suerte de encontrarme con semejante peligro hoy. Le agradezco profundamente su ayuda. Señorita, ¿puedo preguntarle su nombre y de dónde viene para poder agradecerle debidamente? Sabía que sospechaba de mi repentina aparición, pero por suerte, ya tenía preparada mi explicación. Soy la señorita Jenny, la segunda hija de la casa del señor. Vi una injusticia y no pude ignorarla. Por favor, fue un asunto sin importancia. No se preocupe. Señorita Jenny de la casa del señor. Los ojos del hombre se abrieron de par en par, sorprendido. ¿Puedo preguntar qué te trae tan adentro de estas montañas?
Soy bastante testarudo por naturaleza. Así que mi padre me confió una estancia en una finca a las afueras de la capital para moderar mi comportamiento. Hoy había escasez de hierbas medicinales en la finca. Así que me aventuré a las montañas a recogerlas, solo para encontrarme con este desafortunado incidente. El hombre insistió varias veces en visitarme personalmente para agradecerme. Decliné a regañadientes, diciendo que no era nada. Sin embargo, mi padre me llevará pronto de vuelta a la mansión. Si de verdad desea expresar su gratitud, por favor, visite la finca del señor en la capital. Mi explicación parecía plausible. Si bien era una hija de baja cuna, ciertamente no era de las que se aventuraban a las montañas a recolectar hierbas. Una tarea ardua. La casa del señor nunca me tomó en serio, y el mayordomo de la finca a menudo me obligaba a realizar trabajos domésticos. Una pequeña investigación revelaría que solo me habían encomendado estas tareas debido a su desprecio. No temía que investigara esto. Ya había elaborado un plan sobre la identidad de este hombre, pero decir demasiado sería demasiado deliberado. Tras explicar las circunstancias, dejé algunas hierbas hemostáticas y me disculpé con el pretexto de recoger más. Tras caminar cierta distancia, suspiré aliviado. Había acertado con esta apuesta. Sabía bien que el peligro que Ansel enfrentó en mi vida pasada no era tan simple como parecía. Agnell fue hijo de Lady, la consorte favorita del difunto Temperamento, durante años. Lady había sido la favorita exclusiva del emperador, pero no tenía hijos. En su afán por consolidar su posición, crió a Chou, el actual emperador, cuya madre biológica había fallecido joven. Quizás fue la buena fortuna de Chou. Apenas 3 años después de que Lady lo acogiera, quedó embarazada de su propio hijo. Naturalmente, al tener a Alma y a Sasie, su hijo sería su prioridad. Y Lady temía que Shaun ocupara el lugar que le correspondía. Así que envió a Shaun de vuelta a la guardería real. Fue la emperatriz Dagger, al ver la soledad y la desesperación de Shaun, quien lo acogió y lo crió ella misma. La dama, creyendo que el niño en su vientre le traería más poder, esperaba que su hijo heredara el trono. Pero el emperador sufrió una enfermedad persistente tras viajar al sur y falleció antes del nacimiento de su hijo. El trono no podía permanecer vacante. Y como Shaun era el mayor y había sido criado bajo el cuidado de la emperatriz Daga, ascendió al trono con su apoyo. 3 meses después, Lady dio a luz a un hijo, Agnell. Lady, furiosa, sentía que Shaun le había robado su derecho de nacimiento. Se aferró a su posición en el palacio, reticente a retirarse tranquilamente, atribuyéndose el mérito de haber criado a Shaun. En mi vida pasada, había asumido que el peligro de Agnell era solo un trágico accidente. Pero entonces, el día que Ansel fue herido, mi vecina Laura fue a las montañas a recoger hierbas. Ella también fue asesinada por un animal salvaje. Y cuando le devolvieron el cuerpo, aún aferraba un trozo de tela amarilla brillante. Después, su familia recibió una gran suma de dinero de parientes lejanos y se mudó a la frontera. En aquel momento, no le di mucha importancia. Pero al regresar a la finca del señor, supe que el diseño de la tela era uno que solo el emperador podía usar. Nadie más podría poseer semejante símbolo. Deduje que el peligro de Ansel se había inventado como un accidente, pero la verdadera conspiración era una toma de poder. Parecía que Lady nunca había renunciado a sus ambiciones de trono. Al parecer, le había ordenado a Agnell que asesinara al emperador en secreto, pero por un capricho del destino, Agnell murió durante el intento de asesinato. Laura, la hija de mi vecino, debió haber salvado accidentalmente la vida del emperador, y tras su muerte su familia recibió una fortuna inesperada. Esto fue un escándalo real. El emperador, para encubrirlo, difundió la historia de que Ansel había sido asesinado por bandidos. Ahora, con mi regreso inevitable a la finca del señor, sabía que debía encontrar un aliado poderoso. Tras pasar muchos años en los suburbios, conocía el terreno y me había preparado. Estaba 90% seguro de que podría salvar al emperador y evitar más conflictos con la casa del señor al regresar a la capital. Parecía haber acertado al ver la deferencia del líder de la Guardia Imperial hacia el hombre de elegantes ropajes. Estaba seguro de que no era otro que el mismísimo emperador Sa. Mientras bajaba la montaña con las hierbas medicinales, vi a la criada que me vigilaba parada en la entrada, visiblemente impaciente al verme. ¿Por qué acabas de bajar?
Alguien de la mansión está aquí para llevarte de vuelta. Fue entonces cuando recordé que hoy era el día en que la mansión debía traerme de vuelta. Empaqué rápidamente mis pertenencias y le dejé todos mis ahorros a Laura, mi vecina. Le había robado la oportunidad de redimirse. Aunque indirectamente le había salvado la vida, también le había quitado el mérito de haber salvado al emperador. Esta plata me serviría de compensación. Laura había crecido conmigo. Y aunque me iba, no podía estar seguro de que nos volviéramos a encontrar. Le apreté la mano con fuerza y me despedí de ella, aconsejándole que tuviera cuidado con las fieras de las montañas y que evitara ir al bosque a recoger hierbas. Me estrechó la mano con lágrimas en los ojos y prometió tener cuidado. Mientras soplaba el viento, creí ver un adorno familiar bajo su túnica. Estaba a punto de mirar más de cerca cuando la criada, incapaz de esperar más, nos separó bruscamente. No tuve más remedio que soltarme. Tras despedirme, subí al carruaje con destino a la capital. Bajo la mirada desdeñosa de la criada, el viaje se hizo largo, y tras varias horas de un viaje accidentado, finalmente llegamos a las puertas de la finca del señor. Cuando el cochero nos indicó que paráramos, me desperté sobresaltado de mi siesta. En ese momento comprendí a que me recordaba el adorno que llevaba Laura. Era el mismo adorno que Julian me dio después de salvarlo en mi vida pasada. ¿Cómo podía estar en posesión de Laura? ¿Será que Julian no murió? De haberlo sabido, lo habría apuñalado un par de veces más. Ahora, necesito volver a comprobarlo. Al levantar la cortina del carruaje, varios sirvientes rudos me agarraron, llamándome segunda señorita, pero sin ningún respeto. Me pellizcaron con fuerza mientras forcejeaba. Casi lo olvido. Había llegado a la finca del señor. Parecía que no podría escapar por ahora. Tendría que actuar con cuidado y averiguar qué le había pasado a Julián. El rudo sirviente me arrastró por la puerta lateral hasta la mansión del señor. Durante el camino, mantuve una sonrisa fingida, intentando convencerlos de que hablaran. Después de todo, algunas cosas ya habían cambiado debido a mi renacimiento, y no estaba seguro de que me esperaba en la mansión. Pero estas mujeres eran muy herméticas, como si les hubieran sellado la boca con hierro candente. Por mucho que lo intenté, no pude sacarles ni una palabra. Cuando mencioné que quería visitar a mi padre, ya que no había vuelto a la mansión en años, le restaron importancia. El viaje ha sido largo. La segunda señorita no tiene prisa por ver al maestro. Cuando el maestro quiera verte, te llamará sin problema. Al final, me empujaron a un patio apartado donde había vivido en mi vida anterior. La criada asignada para cuidarme informó a mi hermana legítima desde el principio, y una sirvienta muda quedó a mi servicio. En mi vida anterior, la noticia del accidente de Añel ya se había extendido por toda la capital. Pero por alguna razón desconocida, esta vez no se dijo ni una palabra al respecto. Parecía que con mi renacimiento muchas cosas cambiaban silenciosamente. Al día siguiente, antes siquiera de despertar, la puerta de mi habitación se abrió de una patada. Allí estaba mi hermana legítima, Jenny. Al verme aturdida en la cama, me agarró del brazo, me sacó de la cama y me obligó a mirarla a los ojos. Nada mal, ¿verdad? Llevar una vida muerta en la granja todos estos años le ha dado la apariencia de una flor. Incluso te pareces cada vez más a tu padre. Madre solitaria. Mi madre era hija de un erudito. El señor se había encaprichado con su belleza y la había convertido en su concubina. Desafortunadamente tenía información. Sus sentimientos eran superficiales. Después de solo unos años, la abandonó. Y la señora me despreciaba. Tras la muerte de mi madre, me enviaron al campo. El desprecio de la señora hacia mí significaba que Jenny, su hija, también me odiaba. Pero lo que no debió haber hecho fue difamar a mi difunta madre. Cuando la fulminé con la mirada, Jenny se enfureció aún más. Estaba a punto de azotarme con un látigo suave cuando su madre intervino. Señorita, no pierda el tiempo con ella. Si la lastima, será difícil explicárselo a Añel. Tus asuntos son más importantes. Mencionar el matrimonio hizo que Jenny recuperara la compostura. Se sentó en una silla alta y con dos sirvientas rudas sujetándome, me miró con una sonrisa fría. Hablando de eso, una concubina de baja cuna como tú no merece casarse con un miembro de la realeza,
pero soy bondadoso y no soporto verte casada con alguien de una familia pobre. Así que le rogué al príncipe que te convirtiera en su concubina. Pero la gente no puede simplemente disfrutar de las cosas buenas sin las malas para asegurarse de que no tengas hijos ilegítimos en el futuro. Me tomé la libertad de ocuparme de ti temprano. Chasqueó los dedos y una madre trajo un recipiente con un líquido negro. No te preocupes, he consultado con un médico. Después de beber esto, no te hará daño exteriormente, pero nunca volverás a sufrir el dolor de dar a luz. Nunca he sido un hombre y ella podía ser tan cruel. Antes incluso de que la casa de Añel me acogiera, ya estaba pensando en asegurarse de que no pudiera tener hijos, eliminando cualquier amenaza futura. Forcejeé con todas mis fuerzas, pero las dos mujeres me sujetaron con más fuerza. No tuve más remedio que cerrarme la boca. Jenny no pudo tomar la medicina, así que se sacó la horquilla de la cabeza y estuvo a punto de usarla para abrirme la boca. ¿De verdad pensaba eso? Después de mi renacimiento, aún tendría que soportar su humillación. Todos los preparativos que había hecho hasta ahora no valían nada. Justo cuando cerraba los ojos, lista para aceptar mi destino, la voz del mayordomo llegó desde el vestíbulo. Señorita, hay un decreto imperial. El maestro le pidió que viniera al salón principal para recibirlo y expresar su gratitud. Para mí, esas palabras fueron como una bendición divina. ¿No podemos esperar un poco más? ¿No ves que estoy ocupado ahora mismo? El mayordomo bajó la cabeza respetuosamente. No estoy a cargo de ese lío, pero cuando se trata de un decreto real, tanto la mayor como la segunda deben venir a recibirlo. Y el amo también mencionó que este decreto podría ser una propuesta de matrimonio de Ansel. Cuando Jenny supo que podría ser un decreto de matrimonio real de Ansel, me liberó con alegría. Nadie prestó atención a mi aspecto desaliñado, y el mayordomo también lo ignoró, simplemente indicándome que me apresurara a ir al salón principal. Jenny cambió su actitud hostil de inmediato como una ráfaga de viento y corrió a los brazos de mi padre. Padre, ¿es este el momento en que mis deseos se harán realidad? Estoy tan feliz. Era la primera vez que veía a mi padre nominal desde mi renacimiento. Siempre se mostraba serio conmigo, pero solo frente a Jenny mostraba una sonrisa tan cálida y paternal. Papá le tocó la nariz a Jenny, llamándola traviesa, y luego suspiró levemente al verme presente. Frunció el ceño poniendo fin a la muestra de cariño. Bien, todos están aquí. Por favor, padre, emita el decreto. El eunuco que sostenía el decreto imperial se adelantó y leyó en voz alta: por la gracia del cielo, se da el decreto del emperador. Lady Jenny, de la mansión del señor, elegante e inteligente, de mente aguda, es nombrada princesa Jenny. Además se le concede una residencia privada con 1000 azulejos. Este es el decreto, princesa Jenny. Alguien del palacio la acompañará para agradecer al emperador, y luego la escoltarán a la residencia de su princesa. Por fin, había llegado. Sabía que salvar al emperador era mucho más útil que salvar a ese sinvergüenza de Juliano con el decreto imperial. Ahora era una princesa de la corte real y mi matrimonio lo decidiría la emperatriz. La mansión del señor ya no podía controlarme. Jenny me miró con crueldad, con los ojos llenos de incredulidad. No lo puedo creer. Esto no puede ser real. ¿Cómo pudo esa mujer despreciable convertirse en princesa? Debes haberlo leído mal. Me arrebató el decreto de la mano. Lo examinó detenidamente, pero por desgracia, el decreto establecía claramente que me convertí en princesa. Intentó romperlo, pero el señor la detuvo con un fuerte apretón. Mi hija no lo entiende. Le pido disculpas, Su Excelencia. Le ruego que acepte estos billetes de plata como muestra de nuestra gratitud por la molestia. Después de que el eunuco que entregó el decreto se fuera, Jenny montó en cólera, sosteniendo el decreto en sus manos. ¿Cómo pudo pasar esto? Debería haber sido un decreto de matrimonio para mí y Annel. ¿Cómo pudo esta mujer de baja cuna convertirse en princesa? No lo creo. Padre, ve al palacio y pregunta por qué no fue un decreto de matrimonio para Ansel y para mí. Me senté tranquilamente a un lado, bebiendo mi té. Fue solo en ese momento que mi supuesto padre finalmente me miró. Te subestimé. Estos años viviendo en las afueras han alimentado tu ambición y ahora has logrado ascender a la familia real. Lo mismo digo.
Has criado a tu hija, quien también usó su cuerpo para ascender a la familia. Al ver que me atreví a mencionar a Jenny, levantó la mano para golpearme. Pero esta vez no la esquivé. Querida hermana, ahora soy princesa de la familia real. Ni siquiera has entrado en la casa de Ansel. ¿Quieres ofender a la familia real? Fue la rapidez de pensamiento del señor lo que frenó el arrebato de Jenny. Jenny, esa alcae, tus palabras y acciones son irrespetuosas con la princesa. Espero que la princesa la perdone. No les hice caso. Me levanté y volví a mi patio. Jenny, reacia a ceder, gritó detrás de mí. Jenny Adonasi, no se enorgullezcan tanto. Cuando entre en la casa de Ansel, seré su esposa y tú, una princesa, aún tendrás que inclinarte ante mí. Menudo chiste. Ansel se había ido y ella seguía soñando con ser su esposa. Bien. Esperaré a que entres primero en la casa de Ansel. Espero con ansias el día en que te conviertas en su esposa. Dicho esto, me di la vuelta y me fui, dejando atrás a la furiosa Jenny. Los sirvientes del palacio me acompañaron al estudio imperial. Como esperaba, el hombre al que salvé ese día, vestido con elegantes ropajes, no era otro que el emperador Sean. Aunque había adivinado su identidad, fingí sorpresa sin dejar traslucir que lo sabía. Sean pareció muy complacido con mi reacción, e incluso me ayudó personalmente a ponerme de pie. No hay necesidad de tanta formalidad, dijo con voz cálida. Jenny, eres tú quien me salvó la vida. Soy yo quien debería agradecerte. Sus ojos color flor de durazno bajaron ligeramente y me evaluó discretamente. Su Majestad me elogia demasiado. Soy solo un humilde siervo de los cielos a quien se le concedió la oportunidad de cambiar mi destino. Todo lo que tengo hoy se lo debo a tu bondad. Por eso, estoy profundamente agradecido. ¿De verdad?, preguntó Sean pensativo. Pero siento que el título de simple princesa es demasiado trivial para alguien como tú. Si Jenny tiene otros deseos, estoy más que dispuesta a concedérselos. Miré a Sean, percibiendo algo en sus ojos. Pero no pude responder directamente. En cambio, hablé con cautela. Ya que Su Majestad está dispuesta a concederme un deseo, le pido humildemente que me conceda una suma de plata. Acabo de formar mi propia casa y me faltan algunos recursos. Sean me miró fijamente un buen rato, aparentemente sorprendido por mi petición. Después de un momento suspiró profundamente. Soy el emperador y mi palabra es ley. Naturalmente cumpliré tu petición si así lo deseas. Te daré 1000 tejas de oro. Pero recuerda, el dinero no se da gratis. En el futuro deberías venir al palacio con frecuencia y pasar más tiempo con la emperatriz Dadger. En ese momento Sean no imaginaba que esta decisión cambiaría nuestros destinos. Cuando estaba a punto de irme, el eunuco personal de Sean se adelantó. Su Majestad, ya que siente tanto cariño por la princesa, ¿por qué no emite un edicto y la convoca al palacio? Mientras dejaba crecer su anhelo, Sean negó con la cabeza con un suspiro. No quiero obligarla, ya que ella no lo desea. No la presionaré. No sabía lo que Sean pensaba en ese momento. Solo sentí alivio. Esta vez mi destino cambió por completo. Esta vez, nadie podía controlarlo. Pero aún había un asunto problemático pendiente. ¿Era la ficha de Laura realmente de Julian? Para no prolongar el asunto, envié a alguien a la finca del pueblo esa noche para preguntar por el paradero de Julian. Sin embargo, la persona que envié a investigar regresó con noticias preocupantes. No había rastro de Julian, y Laura también había desaparecido. El hermano de Laura me contó que recientemente había estado llevando comida y hierbas a una cueva detrás de la casa, y que había vuelto allí ayer por la tarde y no había vuelto desde entonces. Me llené de ira. Parecía que Julián no había muerto después de todo. En cambio, Laura lo había salvado. Julián era solo un estudiante frágil. Sin embargo, había demostrado ser increíblemente difícil de matar. Su supervivencia era una gran amenaza. Ordené a mis hombres que buscaran discretamente a Julián y a Laura. Sin levantar sospechas, al día siguiente la noticia de la muerte de Unel finalmente llegó a la capital. Al igual que en mi vida anterior, el emperador había dispuesto que Unsel muriera en un negocio de bandidos mientras viajaba por los suburbios.
Pero la pobre Jenny seguía esperando su matrimonio con Unseld, de la finca del señor. Solo podía imaginar el caos que se desataría allí cuando se difundiera esta noticia, pero eso ya no me preocupaba. Mis hombres llevaban medio mes buscando a Julian y Laura. Pero tras finalizar los exámenes de otoño y elegir a los 3 mejores candidatos, seguía sin haber noticias de ellos. Si se habían marchado de la capital a otro lugar, empecé a relajar mi vigilancia. Si pudiera elegir, preferiría no volver a cruzarme con Julian en esta vida. Ahora que había desaparecido, quizás era hora de que yo también lo dejara ir. Empecé a disfrutar de las vistas y la gastronomía de la capital, dejándome llevar por el momento justo cuando finalmente me permitía relajarme. Me encontré inesperadamente con Laura en la capital. Nuestro encuentro fue pura casualidad, pero la vi enseguida. Estaba igual de contenta de verme con un manojo de hierbas en la mano y caminando hacia mí. Jenny, no puedo creer que me haya topado contigo aquí en la capital. Esperaba obtener información sobre Julian a través de ella. Así que casualmente entablé una conversación con la excusa de ponerme al día. Tras algunas preguntas, supe que Julian había tenido muchísima suerte. Tras el día que lo persiguieron, sobrevivió milagrosamente y llegó al día siguiente, donde Laura lo encontró. Laura lo había escondido en una cueva detrás de su casa. Y Julian, una vez más en el papel de hombre agradecido, prometió casarse con Laura a cambio de que ella lo salvara, ganándose su corazón en el proceso. Lo que realmente me enfureció fue que Laura había ido a las montañas ese día específicamente a recoger hierbas para curar a Julian. La consolé y le di algunas medicinas, pero al final, todas las usé con Julian. Bueno, el dinero que le dejé a Laura se lo gasté todo en él. Me dieron ganas de destrozar a Julian cuando lo pillé. Le dije a Laura que quería visitar a su futuro marido, y ella me llevó a la posada donde se alojaban. En el camino, tras haber cumplido mi obsesión, ya planeaba cómo atormentarlo cuando tuviera la oportunidad. Pero al llegar a la posada, descubrí que Julian no estaba por ningún lado. ¿Cómo era posible? Seguía aquí cuando me fui. No camina muy bien. Así que no debería haber ido a ningún lado. Laura registró la casa y finalmente descubrió que no solo había desaparecido Julian, sino también el objeto que una vez le había dado. Ya lo recuerdo, dijo Laura. Julian mencionó que tenía parientes en la capital. Ese detalle era una señal para ellos. Debió haber ido a visitarlos hoy. Nunca había oído que Julian tuviera parientes. En mi vida anterior, solo era un pobre estudiante huérfano del campo sin familia que yo supiera. Laura y yo esperamos en la posada durante horas, pero seguíamos sin ver a Julian. Finalmente, después de haberme dado por satisfecho, inventé una excusa sobre las malas condiciones de la posada y llevé a Laura a la finca del duque, diciéndole al posadero que enviara a Julian allí si regresaba. Pero justo cuando regresábamos a la finca del duque, el mayordomo nos trajo una invitación. Decía que en 3 días, la finca del señor celebraría una boda, y los novios serían nada menos que Julian y Jenny. Así que estos dos habían terminado juntos de nuevo. Después de todo, Laura, al ver la invitación, quedó devastada. La detuve y le prometí que iríamos a la finca del señor en 3 días para obtener respuestas. 3 días después, la finca estaba hermosamente decorada para la boda. Julian, vestido con ropas de boda, estaba en las puertas dando la bienvenida a los invitados. A diferencia de mi vida anterior, esta vez estaba sentado en una silla de ruedas, con un aspecto lamentable. Con solo mirarlo, supe que él también había renacido. Con razón pudo acercarse tanto a Jenny tan rápido, a pesar de no tener logros ni estatus. Laura rompió a llorar en cuanto vio a Julian. Julian me miró con odio. Pero al ver a Laura, un atisbo de culpa se dibujó en su rostro. ¿Quieres arruinarlo por completo? Si es así, la gente de la mansión de mi princesa puede ayudarte a causar problemas ahora mismo. Laura pensó un momento pero negó con la cabeza. Creo que Julian tiene sus razones. Quiero que me lo explique personalmente. De hecho, ella nunca había visto a Julian como realmente era. Era tan ingenua como yo en mi vida pasada. La barriga de Jenny ya era bastante grande, así que tuvo que usar un vestido de novia holgado para disimularla. Después de la ceremonia, se apresuró a ir al salón trasero, dejando a Julian para entretener a los invitados.
Entonces alguien le susurró algo al oído a Julián, y él los siguió hasta el jardín trasero. Laura no apartó la vista de Julián y, en cuanto se levantó, lo siguió de inmediato. No podía dejarla sola, así que fui tras ella también. Al llegar al jardín trasero, vimos a un hombre de negro arrodillado ante Julián, hablándole. Cuando el hombre nos vio a Laura y a mí, se escabulló de inmediato. Su figura me resultaba vagamente familiar. Pero en ese momento mi atención estaba centrada en Laura, y no tenía tiempo para darle vueltas. Julián no dijo nada cuando nos vio a Laura y a mí juntas. Simplemente le entregó una carta y antes de irse, me aconsejó que pensara bien en mi futuro. ¿Cómo se atreve a sermonearme? Si Laura no estuviera aquí, lo habría matado en el acto. Tras leer la carta, Laura guardó silencio. Se negó a comer ni beber nada. Tras mucha persuasión, finalmente reveló el contenido de la carta. Julián le había pedido que fuera su concubina y le había prometido riqueza y gloria en el futuro. Sabía que Julián era cruel, pero no esperaba que fuera tan descarado como para pedirle a Laura que fuera su concubina. No sabía cómo consolar a Laura, pero no soportaba verla sumida en la desesperación. Justo cuando estaba preocupada, Laura se recuperó de repente. Lo entendí. ¿Qué es Julián? ¿Cómo se atreve a pedirme que sea su concubina? Al diablo con él. Ya no le serviré. Me preocupé demasiado. Laura era mucho más fuerte de lo que pensaba. Rápidamente descartó a Julián de su mente. Lo que no entiendo es cómo la hija legítima de Lord pudo caer en semejante embrollo. ¿Podría ser que sus parientes tengan algún tipo de pasado influyente? Las palabras de Laura me hicieron reflexionar. En mi vida pasada, también me pareció extraño que un pobre erudito como Julián tuviera asesinos tras él. Los asesinos parecían bien entrenados, y sus armas me resultaban extrañamente familiares. ¿Dónde los había visto antes? Así es. Las armas eran idénticas a las que usaron los hombres vestidos de negro que acompañaron a Unsel cuando intentaron asesinar a Sean. ¿Podría ser que Unsel hubiera planeado matar a Julián? Pero tras su muerte, Julián heredó su guardia secreta. Eso sonaba absurdo. Espera, solo había una persona que podía heredar la guardia secreta de Incel, Lady. Si era Lady, todo tenía sentido. Con razón Julián, sin ningún logro a su nombre, pudo casarse con Jenny. Había subido al barco de Lady. Ambos tenían el mismo apellido. ¿Podrían ser parientes lejanos? Lady era extremadamente peligrosa. Siempre había deseado que Añel ascendiera al trono. Y ahora que ya no estaba, había recurrido a Julián, añadiendo a la mezcla los modales de Lord. No pude evitar preguntarme qué tipo de olas se levantarían a continuación. Pero, pase lo que pase, no eran buenas noticias para mí. Sin pensarlo, tomé mi medallón de jade y entré silenciosamente al palacio. 3 meses después, durante el banquete de mitad de año, Sean invitó a todos los funcionarios y sus familias. Traje a Laura conmigo vestida con sus mejores galas. Presentía que algo importante iba a suceder en este banquete. Así que le pedí a Laura que estuviera alerta. Todos llevaban un rato sentados cuando Lady entró lentamente. Era una mujer realmente deslumbrante. Julián también estaba allí, sin ningún título oficial. Asistió al banquete fingiendo ser el yerno de Lord. Esta vez no iba en silla de ruedas, pero aún así cojeaba al caminar. Al observarlos más de cerca, Julián y Lady compartían un asombroso parecido. Esto solo acentuó mis sospechas sobre sus identidades. Tras unas cuantas rondas de bebida, Lady arrojó repentinamente su copa, indicando a un grupo de hombres vestidos de negro que entraran corriendo al salón de banquetes. Inmediatamente me puse frente a Sean, aunque no estaba seguro de si había preparado alguna defensa contra ellos dos. Julián avanzó cojeando, vaciando su copa de buen vino. No se esperaba esto, ¿verdad, Majestad? Incluso usted tiene sus momentos de impotencia. ¿O debería llamarlo hermano emperador? La dama se apresuró a apartar a Julián. ¿Qué esperas? Mátalo. El trono será tuyo. Deja de perder el tiempo hablando con él. Julián, sin embargo, no tenía prisa. ¿A qué viene tanta prisa? Madre, quiero contarte la historia del pasado, toda la verdad.
Es bien sabido que el temperamento laico favorecía mucho a Lady. Si el temperamento L no hubiera fallecido repentinamente, el trono habría sido suyo. El temperamento laico pretendía que el hijo de Lady se convirtiera en emperador. Pero la muerte de mi hermano llegó demasiado pronto, antes de que el emperador pudiera cumplir su plan. Por suerte, Lady no tiene solo un hijo. Yo también soy su hijo, y estoy igual de cualificado para ocupar el trono. Julian habló con vehemencia, pero no notó que el rostro de Lady se ensombrecía. Levantó la ficha que tenía en la mano. Yo, Julian, soy el hijo de Lady. Soy el legítimo heredero al trono. Siguió hablando, pero Sean permaneció inexpresivo. Cuando Julian terminó, Sean sacó los registros del difunto emperador. El rostro de Lady se oscureció por completo. He revisado los registros del emperador. Tu cumpleaños coincide con el día en que el difunto emperador recorría las zonas inundables del río Sur. En ese momento, la dama aún se encontraba en la villa imperial, a las afueras, protegiéndose del calor. Cuando Lady regresó al palacio, un joven sirviente había desaparecido de la villa imperial. Al investigar su ciudad natal, encontré una ficha exactamente igual a la que tienes. Parece que tu madre es Lady. Pero en cuanto a tu padre, no me extraña que Lady te abandonara entre la gente común. Lady no pudo seguir escuchando y ordenó a la gente atacar, con la esperanza de que al matarlos, sus oscuros secretos permanecerían ocultos. Pero Julian quedó atónito en el acto. Los hombres del señor avanzaron hacia Julian con la intención de capturar a Sean, pero los repelía a patadas. Momentos después, la Guardia Imperial descendió del cielo y capturó a todo el grupo de rebeldes. Sabía que Sean no estaría desprevenido. La rebelión de Lady duró apenas una hora antes de ser completamente aplastada. Julian, Umut, los Alai, Lady y toda la familia de Lord fueron arrojados a las mazmorras, a la espera de su ejecución después del otoño. Las mazmorras eran frías y húmedas, y Jenny dio a luz a un bebé muerto en la prisión. Le pedí a Sean 10.000 fichas de oro con la intención de llevar a Laura a Yonbin. Sean aceptó a regañadientes. Antes de irme, le hice una pregunta. ¿Por qué Sal no quería asesinar a Julian? ¿De verdad creías que era Añel? Era Lady. Julian es su mayor vergüenza. Así que cuando apareció, ella envió gente a matarlo. Desafortunadamente, tras cumplir su misión, el asesinato fracasó. Tras la muerte de Añel, Lady perdió toda esperanza en él y recurrió a Julian, con la esperanza de usarlo para usurpar el trono. Qué lástima que tanto la madre como el hijo sean tan insensatos. Creían que podrían triunfar en la rebelión. Y así fue. Julian nunca había sido tratado con sinceridad. Sin embargo, a las únicas dos personas que realmente se preocuparon por él no las apreciaba. Recibió su merecido.